evolucionando durante el tiempo, porque cuando pensamos en la desaparición forzada, pensamos a lo mejor en los últimos 20 años, de guerra contra narcos, narcotraficantes, pero realmente la desaparición forzada es mucho más antigua de lo que pensamos. Yo propongo, por ello, un análisis histórico-sociológico sobre cómo poder repensar, reflexionar sobre la desaparición forzada en torno a dos ejes, como mercancía y como terror. Como terror en un primer momento y como mercancía en unos segundos. Cuando se piensa en desaparición forzada, se puede caer en el error, como dije anteriormente, de pensarla como un fenómeno meramente contemporáneo. Sin embargo, cuando vemos dentro de sus adentros, podemos ver que realmente simplemente la ignoramos cada día, en cada cotidianidad. Nosotros vemos a los desaparecidos a los ojos cada día, ya sea en una ficha de búsqueda en el centro, en algún colectivo, en alguna marcha, si acaso, en las redes sociales, cuando alguien nos manda o publica alguna ficha de desaparición, y cada día decidimos ignorarlos. Esto es para salvaguardar el gran lacaniano que tenemos. Sin embargo, hay eventos que han logrado romper este gran otro, como podría ser precisamente Ayotzinapa con los 43, o recientemente con Teochitlán, y en menor medida lo que pasó en Tlajomulco recientemente, hace pocos meses. Entonces, por ello, tenemos que entender primero a lo que me refiero cuando hablo de terror. Y el terror se debe entender de dos maneras: el terror individual y el terror colectivo. El terror individual es como una forma de miedo extremo, en donde tú ya no realmente regulas lo que estás haciendo, si tú estás en un modo de supervivencia máxima. Entonces, ¿qué significa el terror colectivo? El terror colectivo es cuando sistemáticamente se administra ese terror individual para poder irlo replicando en otros individuos y así poder generar un deterioro del tejido social de la zona en que se practica. Entonces, y además no podemos olvidar que la desaparición forzada es una técnica al final del día. Hay un proceso entero para desaparecer una persona. No nada más agarras una camioneta y te lo llevas. No, hay un proceso en el cual se hace. Entonces tenemos que entender que es una técnica. Yo defino técnica a partir de José Gauss en su texto de 1967, era una ponencia de 1967, Tecnocracia y Cibernética. Cuando decimos la técnica, montamos un conjunto nada precisamente delineado, de artefactos de un sentido amplio y de un proceso que va desde unos muy materiales hasta otros muy intelectuales, pero por no decir espirituales. Distintivo a la técnica moderna, como solemos especificarla, al ser ciencia, al estar fundada en ciencias, justo como no la habíamos pensado con las artes útiles en edades anteriores. Entonces, la técnica de la desaparición forzada se puede comprender como una serie de procedimientos para crear una ausencia artificial en contra de la voluntad del desaparecido, lo que niega su muerte y su vida, entrando en un estado fantasmagórico. Este procedimiento puede ser rudimentario, como pasó en las primeras etapas de la desaparición forzada, porque no sé si lo han leído, el tiempo suspendido Ovalle, en este gran texto plantea que rescata un caso desde San Luis Potosí, en cómo en 1971 podemos hablar de protodesaparición forzada. La protodesaparición forzada no se llama así porque no la podamos definir, sino porque es muy vulgar, no está muy sofisticada, no hay todo un entramado que va a legitimar o en este caso darle impunidad que sí la da, por ejemplo, después de los 70. Entonces, el caso de San Luis Potosí es interesante porque es de una disputa magisterial que da en la zona y en torno a que ya fueron varios meses, los profesores ya estaban hartos, les habían quitado el salario, los habían amedrentado, la policía los había golpeado y en un momento máximo de hostilidades, el gobernador del estado, Saturnio Cadillo, que hace en una de sus manifestaciones, va con el ejército de la zona y la policía los agarra, los desaparece y los pone en un rancho a hacer trabajos forzados, y a otros los manda al norte del estado, casi coordinando con, si no me acuerdo, con Guanajuato. Entonces, esta es la primera forma en que podemos ver a la desaparición forzada. ¿Cómo es que nos enteramos de esto? Es porque el gobernador no se había enterado a las otras entidades del entramado burocrático, político, policíaco del estado. Entonces, haciendo presión, los grupos de familiares pues lograron hacer la suficiente presión para poder hacer que el gobierno federal les dijera pues dónde estaban esos profesores. Entonces, ese es el primer momento, de 1964 hasta 1960.
En 1960 es interesante ver cómo es que evoluciona esta práctica del terror, porque se empieza una sofisticación desde años antes, por ejemplo, con la creación de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, con la creación de un manual antiguerrilla, por ejemplo, en los 60 con ayuda de Estados Unidos, después de la Revolución Cubana. O sea, el ejército se estaba especializando en guerra simétrica en esos momentos, gracias a las tensiones de la Guerra Fría. Pues, todas estas experiencias son rescatadas por el ejército, para así llamarlos, para poder desaparecer con más eficacia todas las personas que fueran opositores relevantes de su gobierno. Ya no hablamos en este momento de opositores como de izquierda, ya sean comunistas, anarquistas, no. Estamos hablando de opositores, sinarquistas, comunistas, muchas organizaciones cuentan con desapariciones, porque el Estado en ese momento se estaba reorganizando bajo las élites revolucionarias, necesitaba mantener ese poder priista para poder finalmente crear este Estado, ¿cómo le llaman? Estabilidad, esa estabilidad que finalmente dio un boom con la edad de oro mexicana. Entonces, en 1960-1970 se crea esta profesionalización de la desaparición forzada. Ya hay circuitos enteros en donde se desaparecen personas. ¿Y esto por qué? Por la creación de las guerrillas. O sea, en 1964, cuando el Grupo Popular Guerrillero asaltó el cuartel Madera en Chihuahua, fue un evento capitalístico para los grupos armados socialistas del país. Entonces, este evento se fue replicando, o la lógica de los grupos armados socialistas en específico, y la desaparición forzada se fue aumentando en esas zonas, en donde yo más puedo observar, y todo el mundo que haya estudiado un poco la guerrilla puede observar en Atoyac Guerrero. Atoyac Guerrero, desde esos momentos hasta ahorita, sufre una desaparición forzada, pero brutal. ¿Por qué? Porque el pervertido de los pobres, encabezado por Lucio Cabañas, y también por Genaro Vázquez, el Grupo Popular Guerrillero, si no me acuerdo. Estas dos agrupaciones guerrilleras contaban con unas bases de apoyo masivas en la zona, gracias a las luchas legales que en su momento hicieron sus líderes, pero que ya cuando supieron que la lucha ya no era legal, sino era armada, entonces todas estas bases de apoyo se fueron con ellos. ¿Qué hicieron entonces? El Estado mandó olas y olas de militares para desaparecer, para intentar aniquilar a la guerrilla. No lo lograron. ¿Por qué? Porque la base de apoyo los estaba escondiendo, los alimentaba en todo momento, hasta que en 1970 ya dijeron basta. El ejército empezó a atacar a civiles, empezó a desaparecerlos, todas las personas que vivían en la Atoyac Guerrero, hasta el día de hoy cuentan con un familiar desaparecido, que ya nunca ha vuelto. Entonces, gracias a esta destrucción de las bases de apoyo del tejido social que alguna vez tuvo Guerrero, o si se podía llamar tejido social, porque inclusive Jacobo Silva duda de tal afirmación, podemos ver a un pueblo que ya no reacciona, y a la gente que está tan atemorizada que se considera dichoso de salvarse de la violencia, que fuera callado, creyendo que conjurando mucho más numerosos los serán, teniendo una sensación de impotencia total. Uno no podía confiar su dolor a nadie, pero muy indignado que estuviera, hubiera que renunciar, por tanto, a proceder contra los culpables, pues habría sido preciso dirigirse o bien a un desconocido o bien a un conocido a quien se confiara. Las relaciones personales estaban marcadas por la desconfianza. Esta cita no es de Atoyac, es de los guerreros de Peloponeso, pero representa tan bien la experiencia de Atoyac sobre la destrucción del tejido social, de cómo las personas ya no pueden confiar en otras, que nos permita ver cómo se administraba el terror. Entonces, una vez ya entendido esto, podemos pasar a la siguiente fase de la desaparición forzada, de 1994, cuando llega el 9 de 2006, que es cómo se reagrupa las fuerzas productivas en el país. Estamos hablando de la llegada de la democracia, del liberalismo, del abandono, el fordismo, porque pues ya estaba sus debates en finales de los 70. Entonces estamos hablando de todos esos momentos en donde las fuerzas productivas se reorganizaban, y el capital, y el necocapital también se reorganizó en ese momento. Entonces estamos hablando de que en el 2004, con la guerra del narcotráfico, la desaparición forzada desaparece de este sujeto, que es una persona políticamente activa, normalmente organizada, y muchas veces disidente del gobierno. Ese sujeto de desaparición forzada desaparece totalmente y aparece un sujeto borroso, difuso, fantasmagórico, incluso que, como mi compañero
dijo que ya son, pues, es un grupo de personas desechables. Entonces, la desaparición forzada empieza a valorizarse, que es como se crea una mercancía, y es importante entender lo que con valor, porque entonces, una mercancía es un objeto que contiene valor, pero que es el valor. El valor no es el precio, porque si no podemos decir fácilmente, bueno, ¿cuánto vale una desaparición forzada? ¿Cuál es su valor? Pues 1,000 pesos, te cuesta la desaparición de una persona, es lo que vale. No. El valor es más difuso que eso. El valor es el trabajo abstracto junto con el valor de uso que se termina cristalizando en el trabajo que contiene la materia y la transformación de la materia para convertirla en mercancía. Entonces estamos hablando de cómo todo este entramado de la desaparición forzada va creando el valor de la propia desaparición, porque se convierte en una mercancía. ¿Y cómo es que se valoriza? ¿Cómo es que el narco realmente termina valorizando la desaparición forzada? Y es a través de dos rubros. ¿Y qué es la desaparición forzada por encargo? Que es diferente al sicario. O sea, porque cuando tú contratas a un sicario, pues lo contratas, no ocupas que el cuerpo desaparezca totalmente, sino es para... Entonces, en cambio, la desaparición forzada puede o no morir la persona. Entonces, y la otra variante es el trabajo forzado. Pensemos en todas estas redes de prostitución, de tráfico de cuerpos, que contienen personas desaparecidas, mujeres desaparecidas. O sea, ahí, en ese momento, momento de trabajo, es donde, bueno, de explotación de trabajos esclavo, es donde el narco recibe todo ese valor que es propio de la desaparición forzada. También tenemos otros casos como por ejemplo el trabajo forzado en el campo, a lo mejor en otras latitudes, no aquí en México, pero sí hay trabajo forzado en las minas. Entonces, en este momento, de 2004 para la fecha, es cuando podemos observar esta valorización por parte del narco. Ya no estamos hablando de que la desaparición forzada es un fenómeno político, como a lo mejor podemos pensar en otra fecha, en donde se desaparecían personas políticamente por una razón política, ya sea porque, no sé, está en contra del gobernador en turno, le hizo algo a algún soldado, está en alguna guerrilla. Hoy en día realmente ya no se sabe quién puede ser víctima de la desaparición forzada. Realmente hay un libro muy chido, bueno, chido no en un buen sentido, que es Ni vivos ni muertos, de Mayunaty no sé qué. En él hablan muchas personas que sobrevivieron a la desaparición forzada, hablamos de niños, hablamos de inmigrantes, hablamos de una persona que perdió un camión y tuvo que dormir en la calle y desaparecieron por eso. O sea, son personas en un punto de vulnerabilidad muy alto y que terminan siendo desaparecidos por realmente estar en un mal lugar, en un mal momento. No porque realmente fue un mal lugar, sino porque pues, alguien decidió que esa persona desapareciera. O sea, ese es todo. Entonces tenemos esos dos ejes, que es de 1964 hasta 1994, que es un momento en donde la desaparición forzada es un arma, bueno, es una táctica dentro de una técnica de contrainsurgencia. Entonces, los sujetos políticos son claros, podemos hacer una línea de todas estas personas desaparecidas y podemos darnos cuenta de esos sujetos. Pero en el 2004, o sea, hay algo muy difuso entre 1994 y 2004 que yo no pude identificar, que yo supongo que es la forma de reorganizar, las fuerzas productivas mejor. Y a partir de 2004 hasta la fecha podemos observar eso, cómo se valoriza la desaparición forzada, se convierte en una mercancía, como ya he dicho, y solo toca preguntarnos en torno a qué seguirá. O sea, si ya vemos cómo el necrocapital está tomando vidas que considera desechables porque son mano de obra de exceso, porque no son personas que están en una fábrica produciendo, por ejemplo. A lo mejor puedo tomar el caso del niño que habla en Vivos de Muertos. El niño pues, no era una persona valiosa para el sistema del capital porque no producía nada. O sea, a lo mejor podemos pensar como, bueno, es mano de obra para el futuro, pero ya tiene suficiente mano de obra de exceso que puede darse ese grupo de capital. Entonces, yo nos dejo pensando en torno a lo que sigue de la desaparición forzada, cómo es que evolucionará en el futuro, o si acaso podemos hacer algo.